Es una bendición estar reunidos en la casa del Señor este día. Es nuestro segundo programa de nuestro quinto año de ministerio. Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver en sus hojas de sermones que ya tenemos el quinto año y vamos por el sermón número 2 ahora. Y este es un sermón que continúa a partir del sermón de la semana pasada que no se concluyó, hablando acerca de celebrar la fidelidad de Dios para con la vida de la iglesia. Y a manera de repaso, rápidamente quiero decir algunas cosas del domingo pasado. Cuando hablamos de celebrar la fidelidad de Dios, yo les dije que no lo estoy enfocando en el tema de mirar hacia atrás, que de hecho hay mucho donde podemos ver la fidelidad de Dios en el pasado, pero realmente no quiero enfocarlo desde ese punto de vista, sino más bien quiero hablar de la fidelidad de Dios mirando hacia el futuro de la iglesia, porque eso básicamente es una actitud de fe, de dependencia, de confianza, que la iglesia va a ir hacia adelante sin importar los tiempos adversos que puedan venir. La iglesia seguirá su marcha porque el Señor lo ha prometido. Luego me enfoqué para mencionar, hermanos, algunas cosas relacionadas con lo que Pedro dijo. La confesión, por ejemplo, de Pedro. Él claramente, cuando Jesús pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro es el que responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esa confesión, hermanos, es tan importante para la vida de la iglesia, porque yo les dije que sobre esa base es que se fundamenta todo el quehacer de la iglesia. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Y posiblemente Pedro pudo haber sentido como un poquito de arrogancia, tal vez, humanamente hablando, si queremos verlo de esa manera, pero Cristo inmediatamente lo pone en el lugar correcto cuando le muestra quién es la fuente de revelación y le dice a Pedro: Pedro, esa revelación no se originó en ti mismo. O sea, esto no es algo que se puede comprender desde el punto de vista humano. Esto es algo que te ha revelado mi Padre Celestial. Entonces Jesús muestra que Dios es la fuente de revelación. Y en ese sentido, Pedro está recibiendo una revelación nueva. Y es así porque todavía, hermanos, el Nuevo Testamento no está escrito, se está escribiendo el Nuevo Testamento. Y entonces ellos están recibiendo una revelación directa de parte de Dios. Pero en ese sentido, yo les decía el domingo pasado, ya no hay nuevas revelaciones, porque la revelación está completa, la palabra de Dios está completa, y todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, acerca del futuro de la iglesia, acerca de cómo debe ser nuestra vida y cómo debemos de conducirnos en la vida, todo eso está revelado en la palabra de Dios. El problema es que hay mucho desconocimiento de la Escritura, y en ese desconocimiento, obviamente, entonces la iglesia como tal, pero los miembros de la iglesia en particular, podemos cometer errores, pero es porque desconocemos lo que la Escritura dice. Entonces estamos llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando ya el Señor Jesús le aclara a Pedro que es Dios quien ha revelado esa confesión, entonces le dice a Pedro: tú eres bienaventurado, Pedro. Pero la bienaventuranza, yo les dije, no es meritoria, hermano. O sea, no se basa en la persona, sino en el hecho de haber sido elegidos por Dios. En este caso, Pedro fue elegido por Dios para darnos esta gran confesión acerca de Cristo. Y en ese sentido, nosotros también, dije yo, hermanos, somos bienaventurados por el hecho de haber sido elegidos por Dios para poder tener la comprensión de que Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que nosotros podamos creer en Cristo, o hayamos llegado a creer en Cristo, hermanos, como nuestro Salvador. Eso realmente es una obra de Dios en nuestras propias vidas. Eso no lo hicimos nosotros por ser inteligentes, por ser más capaces que los demás, por tener méritos de alguna manera, méritos de esta vida. No se trata de eso, es realmente por la gracia de Dios, hermanos. Así lo planeó el Señor soberanamente, y se manifestó la gracia operativa en el tiempo cuando nosotros fuimos llevados a Cristo. Entonces también tenemos esa bienaventuranza, porque nosotros hemos llegado a tener la comprensión de Cristo, hermanos. Entonces la bienaventuranza, yo no soy bienaventurado por méritos,
sino soy bienaventurado porque Dios me escogió, Dios me eligió a mí para llegar a este conocimiento. Entonces tenemos esa dicha de la bienaventuranza. Y entonces la tarea que nosotros tenemos, hermanos, con eso terminé el domingo pasado, la tarea que nosotros tenemos es continuar con la predicación expositiva del Evangelio, es levantar a Cristo, es proclamar a Cristo, que es una tarea, hermanos, que hoy día se ha diluido mucho en el quehacer de la iglesia. Y a veces la iglesia en general, no estoy hablando de la iglesia local en particular, sino la iglesia en general se ha desenfocado de eso y más bien hoy se está escuchando un evangelio centrado en el hombre. O sea, que le está dando al hombre capacidades, está entronando al hombre, está empoderando al hombre, en lugar de señalarnos realmente, hermanos, que nosotros, si tenemos algo con que contribuir a todas estas cosas, hermanos, es con nuestro propio pecado. En realidad eso es lo que somos: debilidad, flaqueza, inclinaciones al mal, es lo que hay en nuestras vidas. Realmente cuando se trata de las cosas espirituales, hermanos, nosotros no estamos listos para ir caminando hacia eso, sino es por la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Y eso, hermanos, es sobre la base de Cristo como el Salvador nuestro. Entonces, si nosotros podemos caminar por el Evangelio, si nosotros podemos vivir el Evangelio, si nosotros podemos aplicar el Evangelio a todos los contextos de nuestras vidas, en nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral, es realmente por Cristo, no es por nosotros mismos. Entonces debemos tener mucho cuidado como iglesia en ese sentido, y porque también estamos expuestos a muchas predicaciones y a muchos predicadores hoy día. Es muy fácil poder uno entrar en contacto con una diversidad de predicadores, pero cuando usted haga eso, espero que tenga el discernimiento de saber si es la palabra de Dios la que se está entregando o realmente son pensamientos ya tergiversados, trayendo filosofías humanas al Evangelio y tratando entonces de darnos un Evangelio antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre, es lo que quiero decir con esa palabrota. Oyeron, si la vieron fea, estamos hablando de un Evangelio centrado en el hombre, que el hombre tiene capacidad, y no es así, hermanos. Realmente es por Cristo, por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nosotros podemos ser mejores personas cada día, y debemos tener claro eso. Luego les dije, la oración es fundamental. O sea, para llevar adelante esta tarea que nosotros tenemos, es fundamental la oración. Y entonces, hermanos, ¿por qué dije todo eso? Porque al final estaba diciéndoles, hermanos, que nosotros debemos de comprender que la fidelidad de Dios tiene que ver con la naturaleza espiritual del quehacer de la iglesia. En realidad no tiene que ver tanto con la comodidad y el bienestar físico, material de la iglesia. Y yo me atreví a decirles en el boletín que aún estas cosas, me atreví a decirles las que pueden quedar al margen de la fidelidad de Dios, de veras, porque lo que realmente centra la fidelidad de Dios en favor de la iglesia es cuando la iglesia está cumpliendo la tarea que Dios ha encomendado, y que tiene que ser una tarea eminentemente espiritual, relacionada con la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, es el corazón del Evangelio. Entonces la iglesia debe mantenerse enfocada en eso como iglesia, pero a la vez, hermanos, cada creyente en particular, usted de manera personal debe tener un compromiso personal porque esa confesión sea conocida por otros. O sea, porque la fidelidad de Dios hacia su propia vida está en relación con su trabajo en esa tarea de dar a conocer esta confesión de Cristo. Pero, hermanos, si nosotros callamos el Evangelio, entonces Dios no tiene por qué mantener su fidelidad a nuestras propias vidas, porque nosotros no estamos haciendo la tarea. Entonces, con eso concluí el domingo pasado la reflexión. Así que hoy entonces venimos al texto otra vez, y vamos a centrarnos en dos cosas básicamente en el verso número 18. Y la primera de esas cosas a las que quiero llamar su atención ahora
es que notemos que la fidelidad de Dios para con la iglesia descansa en su propósito soberano de edificar la iglesia. En solo este versículo hay dos poderosas cosas que llaman nuestra atención y que debemos de decirlas con contundencia, con claridad. Y la primera de esas cosas es esto, hermanos, que debemos notar que la fidelidad de Dios para con la iglesia descansa en su propósito soberano de edificar la iglesia. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Pues en el verso número 18 está, ahí dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ¿por qué estoy hablando del propósito soberano de Dios de edificar su iglesia? Porque si ustedes ven en el texto dice: edificaré mi iglesia. Eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender lo que esto significa. O sea, traté de ir a compañeros para ver lo que el pastor Mike dice, el doctor Mike dice respecto a esto, y él dijo esto, y compañeros, esto se refiere a la iglesia como un programa de Dios en su plan total. En Mateo 16, Jesús explica a sus discípulos que Él va a empezar un programa en la tierra llamado iglesia, o eclesía en el griego, para hablar de asamblea del pueblo, gente que es llamada a. Esa es la idea del pasaje. Este texto que recién acabamos de leer ha dado lugar a muchos debates respecto a quién es la roca. Mucha gente se está preguntando quién es la roca. Y hermanos, obviamente yo no puedo pasar por alto esta discusión que hay respecto a este tema. Y yo espero que ustedes ya tengan claro cuál es mi postura, hacia dónde estoy enfocando el tema, porque estoy diciendo sobre la confesión que Pedro hizo acerca de Cristo. Se edifica todo el quehacer de la iglesia misma está fundada sobre esa confesión de Pedro. Entonces eso ya deja claro qué es lo que realmente nosotros sostenemos y sustentamos. Sin embargo, no podemos ignorar, hermanos, que hay otras interpretaciones de esta palabra acerca de quién es la roca. O sea, por ejemplo, hermanos, el catolicismo romano, ellos piensan que la roca es Pedro, y ven en el texto algo de peso para decir eso. Sin embargo, hay un juego de palabras en el tema de yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, Petra, y sobre esta roca, en ese aspecto hay un juego de palabras que no permite que uno pueda decir con total libertad y certeza de que Cristo está señalando a Pedro como la roca sobre la cual la iglesia ha de ser fundamentada. Esa es la interpretación tradicional que esta iglesia tiene, pero la tiene por dos sencillas razones. Una es porque ellos necesitan decir que su actual papa es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo. Y entonces lo que ellos hacen es una sucesión apostólica que la llevan desde el actual papa de hoy hasta Pedro. Entonces lo que ellos tratan de defender con esta postura es el tema de la sucesión apostólica. Pero aun cuando el texto pudiera apuntar a Pedro, cuando Jesús está diciendo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aun cuando el pasaje pudiera estar apuntando a Pedro, hermanos, lo que no dice el pasaje de manera clara es que Pedro sea el primer papa de la iglesia, y que a partir de ahí entonces se estableció todo el papado hasta el día de hoy. Eso es totalmente falso. O sea, no está en la escritura. De hecho, ellos mismos reconocen, hermanos, que más o menos hasta mitad del siglo III, o sea, no hubo una sucesión apostólica.
O sea, en la historia de la iglesia se puede llevar esa sucesión apostólica más o menos hasta el año 300, la mitad del año 300 más o menos. Eso significaría que durante 3 siglos no hubo sucesión apostólica. Y entonces, si durante ese periodo de tiempo no hubo una sucesión clara, entonces no podemos pensar que adelante se pudo haber establecido una sucesión, porque entonces hubo un rompimiento en esa parte de la historia, porque ahí no se puede reconocer realmente que haya habido una sucesión, sino hasta más o menos a mitad del siglo III hacia acá es donde hay una sucesión en el papado de esta iglesia, pero que no lleva hasta Pedro. En otro caso, no pudo referirse a Pedro como el primer papa de la iglesia por el sentido, hermanos, de que Pedro murió primero que Juan. Y entonces, si había que quedar una sucesión apostólica, entonces ¿sobre quién debió de haber quedado la sucesión apostólica? Es sobre el apóstol que estaba con vida en ese momento. Entonces eso significa que hubo otro que estuvo sobre Juan, por ejemplo, porque Juan murió después que Pedro. Entonces, esos son argumentos que nos ayudan a ver que no se trata de que haya aquí una sucesión que se pueda sostener sólidamente, hermanos, porque no lo hay. Y mucho menos, hermanos, el tema de la infalibilidad papal, que ellos tanto defienden. O sea, ellos hablan de la infalibilidad en el sentido de que cuando el Papa está hablando una cátedra, en ese sentido, él es infalible y todo lo que él dice en esa cátedra no tiene error. Entonces es un tremendo error porque lo equiparan con las sagradas escrituras, hermanos, y eso no es posible. Entonces, aclaro estas cosas, hermanos, porque esa es la postura que digamos que es muy fuerte, muy sólida desde el punto de vista de ellos, pero que a la luz de la escritura, hermanos, no podemos sostener eso. Más bien ellos lo sostienen sobre la base de la tradición, y en ese sentido es muy peligroso porque ellos ponen la escritura en un lado de su mano y la tradición en la otra mano. Y lo que hacen ellos es equiparar la tradición al nivel de la misma palabra de Dios. Y cuando alguien equipara la tradición, hermanos, a la par de la palabra de Dios, entonces está en un grave error. Porque entonces la tradición juega un papel trascendente. Y nosotros debemos de siempre venir a la Escritura por sobre la tradición y cualquier tradición. Entonces, hermanos, quise aclarar eso porque ese es el punto de vista, y seguramente habrá gente que me escucha a través del internet ahora que de repente estaban expectando, pensando, el pastor Amadeo está predicando este pasaje, vamos a oír qué va a decir respecto a estas cosas. Pues esta es la otra postura fuerte que hay respecto a señalar a Pedro como la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Pero este es un punto de vista realmente no claro en la Escritura y que especialmente no tiene ninguna relación con el tema de la sucesión, ni con el tema de la infalibilidad, ni tampoco con la autoridad. O sea, aunque a Pedro más adelante se le dice, en ese mismo texto le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ellos piensan que ahí se le dio una autoridad exclusiva a Pedro, pero sucede que en Juan, al final del libro de Juan, el Señor Jesús también dijo esas mismas palabras a todo el grupo de apóstoles. Y luego en Efesios, cuando está hablando de la edificación de la iglesia, dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces ya no es sobre una persona en particular, sino sobre todo el grupo como tal. Entonces todos esos argumentos para mostrar, hermanos, que la roca aquí que se menciona definitivamente no puede ser Pedro. Tiene que ver con la confesión que él hizo, a la que Cristo está apuntando cuando él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es sobre la confesión que Pedro hizo, que apunta realmente a quién apunta. Apunta a Cristo mismo, el tema aquí. Así que, aclarado eso, entonces quiero entrar, hermanos, a discutir el tema de que la fidelidad de Dios para con la iglesia descanse en su propósito soberano de edificar su iglesia. ¿Por qué digo eso? Por las siguientes razones. Primero, si ustedes se dan cuenta, ¿de quién es la iglesia?
Con esa palabra, edificaré mi iglesia, nos permite decir varias cosas. Y la primera de esas cosas es que la iglesia, hermanos, pertenece a Dios. La iglesia tiene el sello de pertenencia de Dios. Mi iglesia. ¿Está claro, hermanos? Entonces la iglesia no es de un fulano en particular, sino es la iglesia de Dios, o la iglesia de Cristo, si queremos decirlo de esa manera. Pero además, hermanos, de mostrarnos que la iglesia pertenece al Señor, es importante señalar, hermanos, este aspecto también de que la iglesia de Cristo es una. Sí, escuchen eso. Es tan importante porque hoy día, hermanos, hay mucha confusión ante la diversidad de grupos religiosos que hay y sectas. Mucha gente hoy día está confusa frente a esa diversidad religiosa, de tal manera que se ha llegado a llamar el mercado de la fe. O sea, ya cuando hablamos de mercado de la fe, ustedes ya tienen una idea de por qué se le llama así. Ahora, es porque hay una diversidad de sabores, de colores, de interpretaciones, si queremos decirlo de esa manera. Y entonces la gente, frente a toda esa diversidad de cosas, la gente ya no sabe distinguir cuál es la verdad, y entonces se están preguntando, ¿y cuál es la verdadera iglesia? Pues este pasaje es importante en ese sentido porque nos dice claramente que la iglesia de Cristo es una. Eso es sumamente importante, y obviamente cuando está hablando de que la iglesia de Cristo es una, entonces tenemos que decir claramente que no se puede referir a una iglesia local en particular, sino este pasaje está hablando de la iglesia universal en general. O sea, y en esa iglesia universal obviamente entran todas las iglesias locales que son fieles a Cristo, que son fieles a la predicación del Evangelio, indistintamente de la denominación o el nombre que esta iglesia local tenga. Hermanos, la iglesia universal de Cristo se puede estar manifestando y expresando en esa iglesia local. Y en ese sentido es que nosotros nos sabemos parte de la iglesia de Cristo. O sea, porque estamos fundamentando todo nuestro quehacer en lo que la palabra de Dios enseña respecto a la iglesia. Entonces nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo universal de Cristo, que se manifiesta localmente de esta manera. Entonces, pero en realidad no es que hay muchas iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo es una, que se expresa localmente de diferentes maneras y en diferentes expresiones, hermanos, que no podemos nosotros borrar con una brocha a X o Y congregación en particular, porque, hermanos, si esa iglesia es una iglesia fiel al predicar el Evangelio de Cristo, hermanos, pues ahí se manifiesta la iglesia de Cristo, la iglesia que es universal. Así que entonces estoy diciendo ya esta tercera cosa, que el aspecto de la iglesia que se resalta es el aspecto universal de la iglesia. ¿Y qué queremos decir con eso? Que en el presente, hermanos, la iglesia universal no se puede reunir toda en un solo lugar. La iglesia universal no es visible, no se puede ver, hermanos. No hay líderes humanos en esa iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que tiene la soberanía y el señorío sobre la vida de la iglesia, y no tiene un edificio. Gran parte de esa iglesia ya ni siquiera vive, hermanos. Cuando estamos hablando de la iglesia universal, también podemos decir con toda certeza que gran parte de esa iglesia universal ya ni siquiera está en la tierra. ¿Por qué razón? Porque han fallecido y están con el Señor en el cielo. Y desde ese punto de vista, estos dos conceptos son importantes: la iglesia militante y la iglesia triunfante. En ese sentido son aspectos de la misma iglesia universal. Y cuando hablamos de la iglesia militante, se refiere a todos los creyentes que aún estamos con vida y vamos en este mundo como peregrinos y extranjeros. Nosotros somos parte de la iglesia universal como la iglesia militante que somos. Pero la iglesia triunfante, hermanos,
Esa iglesia ya no está con nosotros. O sea, todos nuestros seres queridos que conocieron a Cristo, hermanos, y que ahora ya no están entre nosotros, ellos forman parte de la iglesia triunfante, porque están con el Señor. Miren eso, es una esperanza gozosa para nosotros los hijos de Dios, saber que nuestros seres queridos que se han ido ya de esta tierra, hermanos, por diferentes razones, están con el Señor y son parte de la iglesia triunfante de Cristo. Entonces todo eso, hermanos, está dentro de este aspecto de la soberanía de Dios aquí, y el soberano propósito de edificar su iglesia está dicho en este pasaje. Pero otra cosa importante, hermanos, es que la iglesia universal abarca desde el día de Pentecostés en el libro de Hechos, el capítulo 2, hasta el futuro día del arrebatamiento de la iglesia que se menciona en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y el verso número 17. Esto es importante porque esto delimita un tiempo del qué hacer de la iglesia. Todavía en Mateo, si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo dice: edificaré mi iglesia. O sea, el verbo está puesto en futuro. O sea, Cristo no dice: estoy edificando mi iglesia. No le dice a ellos, incluso ustedes son la iglesia, y con muchísima y justa razón, porque todavía, hermanos, Dios está tratando con la nación de Israel en ese contexto en el que Él está hablando con sus discípulos. Entonces todavía Dios está tratando con esa nación, y de hecho Mateo, el evangelio de Mateo, es enfocado a los judíos principalmente. Entonces Cristo dice: edificaré mi iglesia en un futuro. Obviamente es un futuro cercano, y en el libro de Hechos, el capítulo 2, nos damos cuenta cómo se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes y se inaugura el periodo de la iglesia. Y desde entonces, hermanos, hasta hoy día, la iglesia de Cristo va hacia adelante. Dios está edificando a su iglesia en el tiempo. Y seguirá haciéndolo, hermanos, porque ese es su soberano propósito. Así se lo propuso Él, y Él sostendrá la iglesia y la seguirá edificando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que viene para llevar a su iglesia consigo. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, la iglesia se está edificando por el soberano propósito de Dios. Así se lo planeó Dios. Entonces, en ese quehacer es importante, hermanos, que nosotros veamos que tenemos un papel importante que hacer. Aunque Dios soberanamente está edificando la iglesia, ¿piensan ustedes que hay algo que nosotros podamos hacer en ese sentido? ¿Hay algunas responsabilidades que Dios haya dejado sobre nuestras vidas para llevar adelante ese soberano propósito de edificar la iglesia? Obviamente, hermanos. O sea, porque Dios, hermanos, Él no viene de manera personal a hablarle a la gente. ¿De qué manera lo está haciendo Dios? Hermanos, lo está haciendo a través de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia de esta tarea, porque aunque Dios soberanamente está edificando a su iglesia, nosotros venimos a ser sus instrumentos para que ese soberano propósito se cumpla, hermanos. Miren, en ese sentido, hermanos, Dios nos ha confiado a nosotros un mensaje poderoso, y debemos aceptar ese desafío. Por eso es que en 2 de Corintios, el capítulo número 4 y el verso número 7, mire cómo va a presentar Pablo eso, porque Pablo es consciente de esta responsabilidad que él tiene en el soberano propósito de Dios de edificar la iglesia. Él es consciente de esta tarea que Dios le ha encomendado a él. Y miren cómo lo va a expresar en 2 de Corintios 4, 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando está hablando de tenemos este tesoro, está hablando del evangelio. ¿Por qué podemos decir con total libertad que está hablando del evangelio? Porque si usted ve en los versículos números 4, 5 y 6, está refiriéndose al evangelio. En esos pasajes dice, pues desde el versículo 3, pues si nuestro evangelio aún está encubierto,
Entre los que se pierden está encubierto. Ve, está hablando del evangelio en el pasaje, pero luego dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Note, otra vez el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces note, el tesoro es el evangelio. Ahora, ¿dónde dice el apóstol Pablo que Dios ha puesto ese evangelio? Lo ha puesto en vasos de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Obviamente los vasos de barro somos nosotros. Por eso entonces este pasaje es tan importante, porque nos muestra, hermanos, la fragilidad humana. Y eso nos llama, mis hermanos, no solo a la humildad, a tener los pies sobre la tierra, sino a una dependencia constante de Dios, hermanos, porque nosotros no somos fuertes. Somos vasos de barro que nos podemos quebrar fácilmente. Pero tenemos un gran tesoro que ha sido depositado en nuestras vidas. Y ese tesoro es el evangelio de Cristo. Entonces, obviamente, si el evangelio de Cristo ha sido depositado en nuestras vidas, no es para que nosotros nos adueñemos del tesoro y lo tomemos para nosotros mismos, sino ese tesoro es para que nosotros lo podamos compartir con la gente. Y es ahí donde entra la importancia, hermanos, de nuestras relaciones personales, donde tenemos que ver el desafío que tenemos nosotros hacia nuestras relaciones personales, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente con las que nos relacionamos día con día, hermanos. Si nosotros no le hablamos a estas personas de Cristo, hermanos, entonces estamos fallando. Le estamos fallando a Dios en cuanto a su soberano propósito de edificar la iglesia, porque nosotros no sabemos si dentro de esta gente con la que nos relacionamos nosotros hay gente que ha sido escogida por Dios desde la fundación del mundo para la salvación. ¿Y cómo vamos a saberlo? Hasta que los exponemos al evangelio y la gente puede tener la oportunidad de una respuesta franca al evangelio o una respuesta negativa, en el peor de los casos. Pero nosotros hemos cumplido la tarea cuando le hablamos a la gente de Cristo. En ese sentido tenemos un papel importante que hacer. Así que salgo de este punto y ahora paso al segundo aspecto que quiero señalar de la reflexión esta mañana. La segunda cosa del sermón esta mañana es que debemos reconocer que la fidelidad de Dios para con la iglesia tiene que ver con su carácter. Y cuando hablamos del carácter de Dios, lo que queremos señalar es que Dios es fiel. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que la fidelidad de Dios para con la iglesia tiene que ver más con su carácter? En el sentido de que Dios es fiel. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues es sencillo, hermanos, porque el pasaje termina diciendo, al final del verso número 18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y eso de no prevalecerán es, no tendrán éxito en su tarea de acabar la iglesia, de destruir la iglesia. Las puertas del Hades no tendrán éxito en esas cosas. La iglesia trascenderá. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Entonces esa es palabra de Dios. Y si Dios lo ha dicho, entonces Él está comprometido con la iglesia, con la perseverancia de la iglesia, con la trascendencia de la iglesia en el tiempo. Ahora, dicho esto, es importante que entendamos el tema de y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque también aquí hay un poco de confusión, pero hermanos, dos cosas son claras que debo de señalar aquí. Uno de los aspectos que señalan los estudiosos de estos textos es que cuando está hablando de y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella,
y por el hecho de haberse escrito Mateo en un contexto judío, para los judíos entendían que cuando se hablaba de las puertas del Hades, en realidad se estaba hablando de las puertas de la muerte, las puertas del lugar de los muertos. Y en ese sentido, parece que la frase tiene mucho peso, mayormente cuando lo vemos relacionado con la muerte de Cristo que se avecina. O sea, en ese sentido, Cristo debe ir al lugar de los muertos. Muriendo en la cruz, Cristo fue al lugar de los muertos. Pero el lugar de los muertos no pudo retener a Él, no lo pudo retener. Al tercer día, Cristo resucitó, y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Entonces, si el pasaje se refiere al lugar de los muertos, como bien lo señalan algunos teólogos, entonces, hermanos, lo que Cristo está diciendo aquí, la muerte no podrá retener a la iglesia. Y nosotros podemos estar totalmente seguros de eso, sobre la base de que Cristo ya venció la muerte. Entonces, a Cristo no lo pudo retener la muerte. Él se levantó triunfante de entre los muertos. Y en ese sentido, toda la iglesia de Cristo, hermanos, va a salir triunfante de la muerte. Aun cuando gran parte de la iglesia yace en tumbas frías hoy día, la muerte no se podrá enseñorear de los creyentes un día, porque la iglesia universal de Cristo se levantará como Cristo su Salvador lo hizo un día. Entonces, en ese sentido, puede haber mucha razón que se interprete de esta manera el texto. Pero también tenemos que ver, hermanos, que parece que hay un alcance más profundo de la palabra y las puertas del Hades aquí. Porque cuando se habla del Hades, hermanos, en realidad de lo que se está hablando es del infierno o de la condenación. En el libro de Lucas, cuando se narra la historia de el rico y Lázaro, hermanos, se habla del Hades, que el rico murió y fue llevado al Hades. Es la misma palabra original que se traduce aquí en Mateo, Hades. Es la misma palabra, y lo que sucede allá es que el rico es llevado a ese lugar de tormento, mientras que al morir Lázaro es llevado al paraíso, al seno de Abraham. Y entonces hay dos lugares diferentes, un lugar de tormento, de sufrimiento, y un lugar de bienestar total. Lázaro, cuando muere, llevado a este lugar, mientras que el rico es puesto en el otro lado. Entonces, en ese sentido, también cabe la interpretación de que no solo se refiere al lugar de los muertos aquí, sino también se refiere, hermanos, al reino del mal, a las tinieblas, al infierno mismo, que se levanta en contra del quehacer de la iglesia. Y en ese sentido tenemos que entender que hay una lucha espiritual entonces por aniquilar a la iglesia. Por eso quiero señalar algunas cosas a continuación. Que la iglesia de Cristo enfrenta un enemigo común. O sea, por esa frase, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en esta segunda manera de interpretar el texto. La primera manera es como interpretarlo como el lugar de los muertos. Pero la iglesia triunfará porque Cristo triunfó sobre la muerte. Pero la otra manera de interpretar también esa frase de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia es llevándolo a esa realidad espiritual. Efesios, el capítulo 6 y el verso número 12 nos habla de esa batalla espiritual que quiero llamar su atención ahora, y van a ver lo que dice. Efesios 6 y el verso número 12, escuchen lo que la palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí se supone una lucha espiritual, una guerra espiritual, en este caso, hermanos, con el reino del mal que se levanta para hacer tropezar la vida de la iglesia.
Segunda Corintios, el capítulo número 10, me llama mucho la atención porque también hablando de estas mismas cosas, pero desde un punto de vista un poco diferente, va a mostrarnos esa realidad espiritual, esa batalla espiritual en la que nos encontramos. Segunda Corintios, el capítulo número 10, y versos 4 al 6. Vea lo que dice, escuche lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y no te está hablando de armas de nuestra milicia. O sea, hay una batalla espiritual que la iglesia está librando. Dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ven eso? Y estando prontos para derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, estos pasajes que leí, hermanos, nos enseñan que hay una batalla espiritual en contra de la iglesia. Entonces, en ese sentido, las puertas del Hades también se puede aplicar a esta batalla espiritual que la iglesia está librando. Hermanos, desde sus mismos orígenes hasta el día de hoy, siempre ha habido una oposición espiritual en contra del quehacer de la iglesia. Pero nosotros podemos descansar seguros de que la iglesia no sucumbirá frente a esa batalla espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no sucumbirá la iglesia frente a esa batalla espiritual y a ese enemigo poderoso común que la iglesia tiene en donde quiera que la iglesia esté haciendo ministerio? ¿Por qué no puede sucumbir? Hermanos, porque Dios lo dijo. Y Dios es fiel. Entonces Dios no puede fallar en su naturaleza. Su fidelidad va a hacer que la iglesia pueda sobreponerse a los más feroces ataques que el enemigo quiera lanzar en contra de la iglesia. La iglesia va a salir triunfante de sobre esos ataques del mal. Eso es lo que podemos decir. Ahora, vale la pena, hermanos, que hablemos un poquito acerca de algunas formas en las que se puede visualizar la guerra espiritual en contra de la iglesia. Y rápidamente voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, la persecución. En el libro de Hechos, el capítulo 7, vamos a encontrar a Esteban como el primer mártir de la iglesia. Pero a partir de la muerte de Esteban se desató una persecución terrible sobre la vida de la iglesia, hasta el punto que en Hechos el capítulo 8, si podemos ver ese texto, Hechos el capítulo 8, mire lo que va a narrarnos sobre la persecución que la iglesia sufre, que podemos relacionarla en cierta manera con ese afán del enemigo por acabar con la vida de la iglesia. Dice el capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces noten, aquí hay una persecución férrea en contra de la vida de la iglesia. Eso puede ser una estrategia del enemigo para destruir la iglesia, pero es una estrategia que no le ha funcionado, porque entre más persecución ha sufrido la iglesia, mayor auge ha tenido en medio de la persecución. Además de la persecución, hermanos, la tergiversación del evangelio quizás es un arma mucho más peligrosa que la persecución en sí. ¿Y qué quiero decir con el tema de la tergiversación del evangelio? ¿Qué quiero decir con eso? En Hechos el capítulo 15, versos 1 y 2, hay algo de esto que quiero decir. Hechos el capítulo 15, versos 1 y 2, mira lo que va a decir la escritura. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces quiero quedarme en ese, en el verso 2 también dice: entonces algunos
como Bernabé y Pablo tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces miren lo que pasó aquí. Pablo está en el campo misionero, está llevando el evangelio de Cristo, pero detrás del apóstol Pablo, en el mismo campo misionero donde Pablo va predicando el evangelio, hay otros que van detrás diciéndole a la gente: miren, Pablo no les está diciendo toda la verdad. Si ustedes realmente quieren ser salvos, también necesitan ¿qué? Necesitan circuncidarse. Y la circuncisión es un rito exclusivamente del pueblo de Israel, es una señal de pacto, pero en el contexto judío. O sea, nada que tiene que ver con la iglesia, el tema de la circuncisión. Pero ahora estos personajes que son judíos están tratando de perturbar a los creyentes gentiles diciéndoles: ustedes necesitan circuncidarse si quieren ser salvos, como una añadición al evangelio que Pablo está llevando. Y entonces dice que tuvieron una discusión. Obviamente en el campo misionero se encontró Pablo con estos hombres y cara a cara tuvieron una discusión y dijeron: bueno, yo creo que nosotros aquí no tenemos la potestad de aclarar estas cosas, mejor vayamos a Jerusalén. Y se fueron a Jerusalén a discutir estos temas. Y entonces ahí viene la otra parte, Hechos 15, versos 5 y 6. Mire la conclusión a la que llegan ellos. Hechos 15, versos 5 y 6. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, donde está hablando de judíos que habían creído, obviamente habían creído en Cristo, se levantaron diciendo. Se levantaron, entonces habla de que ya están en un contexto de reunión, están reunidos, están discutiendo el tema de si es necesario circuncidarse o no. Ese es el tema de discusión en la sesión ese día. Y entonces este grupo que defendía en este punto se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos. O sea, mire, hermanos, categóricamente estos dijeron: es necesario circuncidarnos. ¿A quiénes? A los gentiles que estaban creyendo en Cristo. O sea, estos dijeron: es necesario circuncidarnos. Y añadieron algo más. Y miren, y mandarles que guarden ¿qué? Miren, hermanos, esa es una estrategia del enemigo, que si en este momento de la iglesia no se hubiera dejado claro, hermanos, el enemigo hubiera asestado un golpe mortal a la vida de la iglesia. Si los apóstoles y los que están reunidos aquí, los que tienen la potestad de definir realmente si esto es verdad o no es verdad, hubieran dicho: estos hermanos tienen toda la razón, hay que mandarle a los gentiles, hermanos, que se circunciden y que además guarden toda la ley. Hermanos, la iglesia se acaba. Pero bendito sea Dios, porque Él dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán. Y aquí vemos una lucha espiritual terrible, profunda, velada de esta manera para acabar con la vida de la iglesia. Pero ¿qué respondieron los discípulos? Y veamos adelante. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora, ¿qué resolvieron? Podemos seguir leyendo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: miren, a Pedro, la función de Pedro es vital en estos temas. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hasta ahí Pedro está haciendo una recapitulación de lo que él ha visto, del responder de las personas no judías, los gentiles en este caso, de cómo están convirtiéndose al evangelio. Y Pedro está dando testimonio de eso. Y miren lo que va a decir: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, Pedro dice: miren, hermanos, así como en Hechos 2 Dios derramó el Espíritu Santo sobre todos los judíos que estaban reunidos, también lo hizo en la casa de Cornelio. Cuando yo fui a predicarle a Cornelio, que es un gentil, con todos los gentiles que estaban reunidos y ellos creyeron, también hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, de la misma manera que a nosotros, por el hecho de haber oído el evangelio y haber creído en el evangelio. Ven el argumento que Pedro está desarrollando en el pasaje. Y luego dice:
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Voy a detenerme aquí, noten lo que Pedro está diciendo. Hermanos, aquí Pedro está metiendo la espada, pero muy profundo, respecto a esta discusión que tienen de si es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Pedro le está diciendo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Miren lo que Pedro está diciendo: si Dios hubiese querido que ellos se circunciden y que guarden la ley, nos lo hubiera mostrado, nos lo hubiera dicho en algún momento de todo este proceso de conversión de ellos. Pero en el proceso de conversión no hubo una intervención directa de Dios que nos dijera que ellos tienen que hacer estas cosas que están señalando. Es lo que Pedro está diciendo. Y finalmente, entonces, mire, ahora pues, ¿por qué tentáis a... Y mire, aquí hay una acusación fuerte en contra de ellos ahora. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Y ahora ya no está llamando a los gentiles, porque en la iglesia no hay gentiles, ni judíos, ni griegos. Aquí ya no se distinguen las clases sociales. La iglesia de Cristo, hermanos, sobrepasa las clases sociales, y Pedro le está diciendo, poniendo sobre la cerviz de los discípulos. Ese es el nombre correcto ahora de todos los que somos congregados en la iglesia, indistintamente de la nacionalidad o la raza nuestra. Somos discípulos de Cristo. Eso es lo que Pedro dice aquí, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Siguiente texto, y con ese termino la lectura. Antes, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Bendito sea el Señor, hermanos. Claramente se definió y se puso un final a esta discusión. O sea, nada de circuncisión, nada de guardar la ley de Moisés para ser salvos, como estos judaizantes estaban tratando de imponer sobre la vida de la iglesia. Entonces aquí se obtiene la victoria, y lo que Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más adelante, hermanos, surgen los falsos maestros y las sectas que son un enemigo poderoso en contra de la iglesia universal de Cristo. Pero, hermanos, hoy día tenemos la palabra de Dios para poder discernir, hermanos, y mantenernos fieles en lo que la palabra de Dios dice respecto a esto. El tema del divisionismo dentro de la iglesia, hermanos, hoy habiendo tantas iglesias por doquier, también puede ser una estrategia del mismo enemigo para detener el quehacer de la iglesia. Pero aún así, la iglesia va hacia adelante, hermanos, porque el Señor lo prometió. Ahora, quiero regresar un poquito al tema de las armas, hermanos. Quiero volver al pasaje de 2 de Corintios, el capítulo 10, el versos 4 y 6. Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, ahí se exponen las armas de su milicia. Tienen el poder de Dios para derribar fortalezas, dice el apóstol Pablo. Entonces, hay que entender algunas cosas. Se está hablando de dos tipos de armas en ese contexto. Y lo voy aquí, hermanos, porque aunque Dios es fiel y la iglesia trascenderá aún a toda la oposición que el enemigo ponga, es necesario que nosotros, hermanos, pongamos la parte que nos corresponde poner en esa lucha y en esa batalla espiritual. Un buen ejemplo de eso es esa discusión que se libró en Hechos el capítulo 15. Ahí, hermanos, los apóstoles dejaron bien claro lo que es necesario para la salvación de los hombres: creer en el Señor Jesucristo. Pedro lo dijo en ese pasaje tan tajantemente y tan directamente. Pero, ¿cuáles son las armas? Cuando vamos a Corintios y nos habla de armas, por lo menos nos está hablando de dos tipos de armas. Claramente queda demostrado en el versículo número 4 que hay dos tipos de armas. Unas armas a las cuales se declara que son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces hay armas carnales, podríamos señalar aquí, pero también hay armas, aunque no se dice algo relacionado con esas armas, dice que son poderosas en Dios. Solo se las califica como poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces hay dos tipos de armas: armas carnales y armas poderosas en Dios. Ahora,
Algunos ejemplos de esas armas, especialmente carnales, podríamos señalar algunas cosas que Pablo seguramente tiene en mente. Algunas cosas que la gente lo está acusando a él de usar armas carnales. Y en ese sentido, cuando uno ve el contexto del pasaje, podríamos señalar las siguientes cosas. En 2 de Corintios, siempre el capítulo 10 y el verso número 10. 2 de Corintios 10, la parte segunda de ese texto. Miren lo que va a decir. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces aquí, al citar esto, hermanos, parece que los enemigos del Evangelio y los enemigos de Pablo están viendo como armas carnales la apariencia física. Y por eso es que Pablo saca a relucir el tema aquí de su propia apariencia, porque estos enemigos están diciendo más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces, como que Pablo no tenía la autoridad por su apariencia física para decir estas cosas, y entonces solo por cartas que se anima a decir las cosas que dice. Podría ser una de las armas carnales que ellos están señalando a Pablo. Pero también la elocuencia. En el capítulo 10, al final del verso número 10, dice, y la palabra menospreciable. O sea, no hay elocuencia de él en la entrega del mensaje. O sea, pero eso podría ser un arma carnal, hermanos. La elocuencia de un predicador para entregar un mensaje, hermanos, en ninguna manera es una señal, una certeza de que ese hombre nos está entregando un mensaje de parte de Dios. Hoy día estamos oyendo muchos discursos políticos y hay algunos discursos que realmente ya nos interesan, pero de pronto hay alguien que llama la atención por la manera como habla, la autoridad con la que habla. Pero hermanos, el hecho de que tenga autoridad para hablar no significa que nos está hablando en nombre de Dios. O sea, entonces esa puede ser un arma carnal aún dentro del Evangelio. La posición social tampoco, el intelectualismo, la persecución humana, la persuasión humana, quiero decir. Entonces todas esas cosas podrían ser como armas carnales, que nosotros no estamos llamados a usarlas porque son armas carnales. Entonces nuestra apariencia física, nuestra elocuencia para entregar el mensaje, nuestra posición social o el intelectualismo, la persuasión humana que nosotros podamos tener para convencer a la gente en la tarea de entregar un mensaje, hermanos, no podemos usar ese tipo de armas porque son armas carnales. Ahora, ¿cuáles son las armas poderosas en Dios a las que nosotros estamos llamados a usar en esta batalla espiritual? Si bien es cierto, la iglesia trascenderá el tiempo y la muerte porque Dios lo dijo, hay una responsabilidad que Dios ha dejado a nosotros, pero esa responsabilidad nosotros la libramos usando las armas poderosas en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas armas poderosas en Dios? Hermanos, volviendo al verso número 5 del capítulo 10, creo que lo aclara el apóstol y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿contra qué dice? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué dice? A la obediencia a Cristo, y estando prontos, ¿para qué dice? Para castigar toda desobediencia. Entonces, hermanos, en solo este texto, hermanos, hay por lo menos 3 armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La primera de esas armas, hermanos, es el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo es que nosotros, la iglesia, crece en el conocimiento de Dios, hermanos? Hermanos, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Por eso estamos incentivando a muchos a ir por compañeros, hermanos, porque compañero nos va a dar un conocimiento sólido acerca de nuestro Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Dios, hermanos, para que podamos sobreponernos a los ataques del enemigo. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, pero también está hablando de la obediencia a Cristo, hermanos, en nuestra práctica, día por día.
Hermanos, porque esa también es un arma poderosa para destrucción de fortalezas, es nuestra obediencia a Cristo. Pero finalmente podríamos hablar de la disciplina, el castigo. O sea, aquí, hermanos, se incluye también y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, puede referirse, hermanos, al tema de la disciplina que se debe imponer sobre la vida de la iglesia o sobre la vida de los miembros de la iglesia en algún momento, hermanos. Hablamos de disciplina, es precisamente por ese hecho. O sea, porque también este actuar es un arma poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, porque noten, hermanos, el enemigo puede estar minando la vida de la iglesia con el pecado y la disciplina. Podría ser lo que nos ayuda o la medicina que nos cura, hermanos, en contra del pecado. Entonces, por eso se señalan estas cosas como armas poderosas en Dios. Así que entonces esa es la parte humana que nos toca hacer a nosotros, hermanos. O sea, en este propósito de Dios fiel, cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, entonces se señala la fidelidad de Dios, hermanos, en relación con la iglesia. Tiene que ver con su carácter fiel. Dios es fiel, Él no faltará a esa promesa. Pero nosotros tenemos una parte humana, y esa es la que quise señalar al venir al texto de 2 Corintios 10:4, señalar la parte que nos corresponde a nosotros. Tenemos que hacer nosotros nuestra tarea, y en ese sentido es solo este pasaje de Corintios que señala por lo menos 3 cosas que son importantes como armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas: el conocimiento de Dios, la obediencia a Cristo y la disciplina, hermanos, que se pueda ejercer dentro de la iglesia. Ayudan, hermanos, para este tema de que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia.